Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, en una misión propulsada desde el estudio Alfonso Santisteban, de la calle Almirante, en el dial digital de Subterfuge Radio. Hoy recibimos a alguien que, aunque discreto, ha tenido una presencia más que destacada en la que se ha conocido como la segunda gran hornada independiente, la que explotó en Madrid en los 90 para rendirle pleitesía a las hordas que combinaban el ruido con el pop y la antiactitud como bandera. 30 años después continúa La Brecha, dedicando su tiempo, su esfuerzo y su cariño a selectas propuestas a las que imprime cuanto menos amor, en una continua batalla de suplir recursos por dedicación. Un placer, pues, recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban, de la calle Almirante, en una nueva e independiente edición de Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y el testimonio de Tanis Abellán. Bienvenido, Tanis. Bien hallado. Encantadísimo de tenerte. Ya te decía que, bueno, ha habido gente ya de compañías independientes, muchas, pero bueno, de ese núcleo que casi nacimos de manera conjunta alrededor de la Sala Maravillas, etcétera, eres la primera persona que está aquí, así que me apetece mucho, además, reivindicar esa época que compartimos. Así que nada, un placer tenerte aquí, de verdad. De verdad que para mí es un honor y estar contigo, además. Muchísimas gracias. Bueno, hablo de los 90 en esta intro y de lo que hablamos de eso, pero bueno, realmente tus inicios en la vanguardia independiente data de 1982, cuando empiezas a colaborar en Ediciones Molinsar, junto a Kiko Fuentes, que ha sido otro ilustre invitado. ¿Cuál es el recuerdo de ese momento? ¿Cómo acabas haciendo un fanzine en esos años, además, tan especiales? Bueno, coincide un poco con el despertar del interés en la música, poquitos años antes, porque todo fue como en cascada. De repente vas conociendo gente que te lleva a una música y esa música, pues en ese momento justo empieza a moverse en Madrid. No había tantos conciertos, ni mucho menos como ahora. Y los grupos internacionales, incluso, bueno, y nacionales también, pasaban por la Sala Marquis, entre otras, que estaba donde poquito tiempo después llegó el Rocola. Y aparte de otras muchas que estaban más en el centro de Madrid. Y conociendo gente en conciertos, más que porque yo era bastante pequeño, no iba a conciertos y me tenía que salir incluso antes de que acabaran para pillar el metro. Y no salía mucho por la noche, aparte de estos conciertos. Y en esos conciertos es donde conocí a gente mayor que yo, que ya estaba metida en líos de, pues, como los fanzines, que estaban a la orden del día. Había un montón. Y nos informábamos y le dábamos nuestra particular visión a los discos, a los acontecimientos de entonces. Y así fue todo, porque yo era de los pequeñitos. Kiko Fuentes, Javier, junto a otros amigos, bueno, pues nos reuníamos una vez a la semana, bueno, a la semana no, no me acuerdo ya, pero en una taberna para hacer un consejo de redacción, ¿no? Más o menos, aunque luego Kiko era el que lo hacía todo, sí. Prácticamente, cada uno aportaba lo que podía y ahí empezó Ediciones Molinsar. ¿Y qué recuerdas del Madrid de esa época? Hemos hablado mucho del Rocola, es algo que es un referente y tal, pero a nivel, por ejemplo, de tiendas de discos, de otro tipo de salas de conciertos, ¿qué recuerdas de ese momento de Madrid? Pues recuerdo la mítica Escridiscos, donde cada vez que salía un single, pues ahí estábamos... Haciendo cola. Haciendo casi cola, sí. Para pillar los primeros discos recién calentitos. Y eso en cuanto a discos.
Ha cambiado mucho, ¿no? ¿Y llegaste a conocer salas esas como el Jardín? Estas, sí. Míticas. El Jardín, el Sol, la Escuela de Caminos. Bueno, no solo salas, sino... Pero a Canito no llegaste, ¿no? No, ese concierto yo no lo escuché, me acuerdo en la radio, lo grabé ahí en cassette, pero a ese concierto no estuve presencialmente. Yo me acuerdo que mi primer concierto internacional que vi fue en la Plaza de Toros de Vistalegre a Los Ramones con Nacha Pop de teloneros. Qué bueno. El primer grupo internacional que vi, Los Ramones. Sí. Antes sí había habido bastantes conciertos de grupos de la movida, pues en cualquier lugar, en Madrid. Y a nivel, por ejemplo, discográfico, hablabas de esos primeros singles que ibais a comprar calentitos a Esquidiscos. Te haces, que años después montas tu propia compañía, ¿eres sensible en ese momento a que de repente hay compañías independientes como Dro, como Gasa? ¿Qué recuerdas en ese momento? Para mí, yo siempre digo, por ejemplo, que a mí la aparición de, cuando vi el disco el EP de Siniestro Total, ayudando a los enfermos de Dro, creo que fue el momento que dije, joder, me encantaría también a poder hacer esto que han hecho estos tíos. ¿Recuerdas ese momento cuando convivías ya con esas compañías? Sí, yo me acuerdo el primer single de Dro, del aviador Dro. Nuclear, sí. Que, bueno, ya los conocía de antes, de La Chica de Plexiglas, de los singles con Moby Play, creo. De Moby Play. Pero ese single con la carpeta... de papel blanca con la pegatina, ¿no? Y con rotuladores ahí pintados un poco, pues es que me impresionó mucho. No sé, aunque no fuera ahí una portada al uso, como, sí, pero ya era como algo diferente que despertó en mí algo, ¿no? Lo que pasa es que yo no era consciente, evidentemente, hasta muchísimos años después de que yo me dedicaría a lo que me dedico y montaría una compañía. No, ni se me pasaba por la cabeza. Bueno, de hecho, estudiabas Derecho, ¿no? Me imagino que sin mucha pretensión de dedicarte a la abogacía, ¿o sin había algo vocacional? Que va. Entonces, ni siquiera pensaba que iba a estudiar Derecho, porque todavía no había empezado la carrera. Fue unos cuantos años después, ya se acabó el fanzine, seguía yendo a conciertos, incluso creo que escribía en alguna revista. Fue un poco porque no tuve más remedio que estudiar Derecho, por así decirlo. De hecho, nunca me he dedicado al Derecho. Tengo el título ahí enrollado en algún lado. Sí, yo también estudié Historia del Arte, cosa que eso es lo que quería haber estudiado yo. Ya. Pues yo lo que me hubiese gustado estudiar ahora, no en su momento, que también al final, en ese momento muchos estudiamos carreras por justificar en casa que estabas haciendo otras cosas que no eran normales. Bueno, en 1987 entras a formar parte de la plantilla de Top Rock, que es una revista que dirige Julio Ruiz. Sí, un buen día, nunca mejor dicho, pues Julio pues le habían encargado que yo y bueno, un poco me conocía de mis... porque bueno, se había trasladado al barrio a vivir y nos encontrábamos en el autobús muy a menudo, pero vamos, ya me conocía del fanzine, de encontrarme en conciertos, de estar siempre al tanto de los grupos nuevos que surgían, y montó una redacción con una persona que se dedicaba un poco, que era más conocedora del mainstream, otro del pasado, de los 60 a los 70, Vicente Cajiao, y yo pues para un poco todas esas nuevas tendencias que en aquel momento había, y bueno, fue un placer conocerlos a todos y estar con ellos. ¿Y cuál era entonces la línea editorial de un poco la revista? Tocaba esas tres patas, mainstream, un poco pasado también y presente a nivel más propuestas. El dueño, el empresario, no tenía ni idea. Y él quería que fuera la mejor revista de eso. Y bueno, Julio ya sabía cómo era el percal y claro, esta gente se creía que iban a hacerse millonarios con la revista. Y bueno, duró lo que duró, pero
pero porque, bueno, no era no cubría las ambiciones del empresario. Bueno, el periodismo te interesó desde entonces, ¿no? Bueno, ya te había interesado incluso en el momento de los fanzines, ¿no? Y tras la desaparición de Top Rock, bueno, sigues colaborando, ¿no? Con Disco Market, Top Hit, Espiral más adelante. Sí. ¿Te ha interesado el periodismo escrito en música? Sí, la verdad es que siempre incluso intenté hacer algo más profesional, porque, bueno, de esto que estás buscando tú ubicarte, hacer algo que, bueno, que te llene y que, bueno, te permita unos ingresos, y no sabía por dónde muy bien tirar. Al final, bueno, vas haciendo las cosas por intuición. Totalmente. Acabas la carrera, tienes claro que eso no es lo tuyo. Entonces, bueno, ya empiezas, ahí es cuando empecé a maquinar, porque, bueno, creo que vosotros tú habías empezado, estaba Siesta, Luis, Munster. Si no habíais empezado, algo ya se estaba cociendo. Y empecé a hacer un máster de administración y dirección de empresa que al final bueno, había que hacer un proyecto, y ese fue el de montar una compañía. Una compañía que, bueno, que aquello seguro que lo leo y sería sí. Como... Y ya tenía la idea, ¿no? Entonces, eso, fue por esas... Es en 1993, ¿no? Cuando montas ya Jabalina, sí. Jabalina Música. Haces una sociedad limitada, bueno, y digo, Jabalina, me había apuntado unando la dirección y la gerencia de la empresa, lo que has hecho siempre, has tirado tú del carro prácticamente solo siempre en todos estos... Sí, bueno, siempre ha habido gente que me ha estado apoyando desde el inicio. Sí. Flecky Berruti, el gran enólogo ahora. Sí. Pues forma parte de Jabalina desde el principio. Pero él siempre me dejó hacer, y más gente que luego posteriormente se fue uniendo por las vicisitudes por las que pasamos siempre, ¿no? Y ¿cuál fue la primera referencia que publicaste con Jabalina? El single de Iluminados, Disco de Papel, un EP, como tiene que ser. Y al principio fueron varios EPs. El primer single fue en 1994, realmente, aunque la compañía la formamos a finales del 93, el primer single sale en febrero del 94. ¿Y cómo afrontaste en ese momento, por ejemplo, el tema de la distribución? Pues vamos a ver, creo que por entonces era Running Circle, pero bueno, si te digo la verdad, pues no me acuerdo muy bien. Supongo que el clásico que hicimos todos de los depósitos en tiendas. Bueno, eso sigue siendo... Sí, hombre, yo siempre digo hasta Australian Blonde, que es eso 93, 94, no tengo una distribución realmente profesional, digamos, ¿no? Al final siempre era toda la distribución, llevar discos a Discos del Sur, a Escridiscos, y etcétera, y pasarte de cada cierto tiempo a por ellos, a ver lo que sé. Y bueno, de alguna manera, esa sigue siendo, aunque en casos ya muy de amigos, pero sí, al principio pues fue así, hasta que ves que hay alguien que se dedica a, bueno, pues porque entonces pues no existía la FNAC, no existían muchas cosas, no había internet, entre otras cosas. Era todos los pedidos te llegaban por carta a la parte. Sí, maravilloso. Y todavía conservo ahí, y gente que al principio nos hacía pedidos, con las que conocimos después, formaron parte de Jabalina posteriormente. Eso es muy curioso también, en Jabalina. Me ayudaron y aportaron para entrar a formar parte del sello.
Me encanta que hayas nombrado el apartado de correos que tan felices nos hizo a algunos, ¿no? Durante años, ¿no? Para mí, yo me acuerdo esos primeros años, ir a abrir eso, abrir los pedidos, las maquetas que te llegaban, cartas, era absolutamente fascinante. Que no entraban en el cajoncito. Claro, no, por supuesto, cuando no había nada era buena señal, porque es que era todo que estaba en un saco o algo y te lo daban así. Pero era un momento, yo lo recuerdo como de los momentos más guays de mi vida, ¿no? Sobre todo esos primeros años. Me da mucha pena, todavía lo tenemos, ya he dejado de ponerlo, pero hace muy poco, en las direcciones de los discos, porque ya no llega nada. Pero claro, lo sigo manteniendo, pero no llega absolutamente nada. Sí, yo fui justo antes del confinamiento, cuando dije, bueno, es que esto no tiene ningún sentido. Está vacío porque está vacío, no porque tengan cosas dentro. No, totalmente. Bueno, hablabas de esa distribución y también hablabas también de Running Circle, que es que entras a trabajar, ¿no? Asumiendo que funciones. Bueno, más que nada fue a echar una mano. Bueno. Me pasaba por allí, había gente que trabajaba, amigos y amigas, y bueno, pues ninguna labor importante. Era pues apoyar lo que me decían, pues lo hacía, y aprender de cómo se hacían las cosas y cómo se trabajaba en esta industria, ¿no? Por eso en años complicados me imagino que hay donde tienes que compatibilizar, no digamos, otros trabajos con Jabalina no daba los números, ¿no? No, hasta el presente siglo tuve que hacer de todo prácticamente, sí. De hecho, también entras en Phonogram, ¿no? En una compañía, en Phonomusic, una compañía a colaborar, o sea, haces un poco trabajos de freelance en distintos frentes. Sí, no sé cómo surgió aquello, pero de repente me llamaban para hacer, promoción, ir a hacer entrevistas con diferentes artistas del sello, y bueno, es un rodaje, cosas que van sumando y que te van curtiendo. Uh-huh. Totalmente. Bueno, y mientras vas haciendo todas esas cosas, Jabalina, pero ¿cuál es el momento o el hito en el que decides ya dedicarte al 100% a la compañía, cuando ya ves que realmente puedes dedicarte al 100%? Yo ya no era demasiado consciente. Había que sacar discos, y lo de... En aquellos principios no pensaba en mí, pensaba en que eso había que mantenerlo y tenía que seguir adelante. Lo que sacabas con un disco era para hacer el siguiente. Sí, lo fundamental era que aguantar y continuar y seguir sacando discos. Uh-huh. Y así fue hasta que, recuerdo una conversación con mi hermano mayor, me decía, pero tú, esto... que es una persona con los pies en el suelo, pero esto, vamos a hacer cuentas. Pero joder, tú puedes vivir de esto. Y yo le miraba, pero vamos, si yo lo que quiero es sacar discos, claro. Pero bueno, me hizo ver que aquello pues tenía ya un fundamento y podía. Entonces volví un poco a desempolvar los estudios del máster y dije, vamos a hacer las cosas con un poco de cabeza y hacer números, y empezaron y salían y las cosas pues fueron un poco más, por así decirlo, no serias, sino más ordenadas. Ordenadas, sí. Bueno, y en ese momento también es que me imagino que también eras consciente, no solamente la reflexión que hace tu hermano de, oye, tú puedes vivir de esto, también eras consciente de que se estaba fraguando, se estaba forjando, ¿no? una escena independiente sólida, ¿no? Donde estábamos muchas compañías, donde había revistas, donde había programas incluso en radios generalistas como la SER, es un viaje a los sueños polares. Eras consciente de que no solamente tu impulso era tal, sino que al final había gente haciendo cosas y había posibilidad, ¿no? De crecer dentro de ese ecosistema, ¿no? Sí, no de todo eso era consciente, porque yo lo hacía todo en Jabalina, lo sigo haciendo, pero en aquella ya
ya era bastante lío, ¿no? Por así decirlo. No era, había que pensar muchas cosas a la hora de sacar un disco, no simplemente, ala, lo saco y a llevarlo a las tiendas. No, había que hacer... Ahí empezaba todo lo complicado para mí. Bueno, complicado, mi labor, porque yo no he sido músico, no sé ni siquiera tocar la guitarra o un instrumento de música, y entrar a un estudio, pues yo iba ahí un poco pero enseguida me echaban porque yo no. Además, bueno, aquello me parecía muy complicado. Mi trabajo empezaba después, pues había que llevar aquello a las radios, a mover el árbol pues para que cayeran los frutos y que se vendieran los discos. Y aparte de la contabilidad, que eso siempre he tenido... Ahí tuve una buena idea al buscarme unos socios desde el principio que eran los que me llevaban todos esos temas. Y bueno, eso, hacer las cosas de una manera más ordenada para que, bueno, no perderse en batallas que no iban conmigo. Bueno, hacer todo eso que había que hacer cada día, desde por la mañana, tal eso, y luego, claro, acabar en el Maravillas, ¿no? Al final, conversando con toda la gente, bueno, que al final éramos 4 gatos, pero bueno, me acuerdo perfectamente el día aparecisteis con una chica fantástica que se llamaba Tania, ¿te acuerdas? Ah. Sí. Y esas noches que, joder, ahora lo cuentas, es que, bueno, estabas tú, estaba con Tania, estaban los planetas a la izquierda, Australia Amblona a la derecha, al final éramos 20 personas, 25 personas que joder, si llega a ver una foto de ese momento y podías hacer un quién es quién, era gente que luego, bueno, pues han aportado, ¿no? Mucho a la historia de la música, ¿no? Todo el mundo trataba de aportar algo un poco parecido a lo que al principio de la conversación hablábamos del rocola en aquellos tiempos. También lo recuerdo de esa manera, que cada uno hacía lo que podía, claro. Que sea fuera un fanzine o lo que fuera. Me acuerdo de Pablito en el Maravillas con su stand, vendiendo los discos, las camisetas, hasta las arreglaba cuando llegaba una chica que eran muy grandes aquellas camisetas de entonces, eran XXL y bueno, las chicas, aquello era como una sotana. Y a personajes que ahora, como Pablo, no están con nosotros, y otros que han buscado otro camino en la actualidad. Los que seguimos aquí no somos tantos. Totalmente. Bueno, en 2000, ya tirando más adelante, entre 2002 y 2001 y 2002 formas parte del equipo de una tienda de un web, me imagino que se llama Garage Regium, ¿no? No, bueno, no era web, era una tienda física. Era la tienda física. ¿Y dónde estaba? Pues yo no lo recuerdo. Estaba al lado de la Plaza Cataluña, en la calle Pradillo. Ah, vale. Bueno, eso también fue a raíz de conocer gente. Qué chulo, a mí es una de las cosas pendientes que he tenido en la vida, haber trabajado, haber tenido una tienda de discos, me hubiese encantado. Tampoco duró mucho. Yeah. Pero... ¿Quién la monta? ¿De quién es la iniciativa? Bueno, era pues una pareja. Me acuerdo del nombre del que lo dirigía, Merry del Val. Pero bueno, yo entro ahí, lo llego a conocer por una amiga que bueno, me comentó lo que estaba haciendo en la tienda, y que bueno, estaban buscando que a lo mejor a esta persona le interesaba que hubiera también un espacio para discos, para música. Y bueno, y así fue. Le conté, bueno, le interesó lo que yo conocía y lo que podía aportar. Pero bueno, luego una vez allí el trabajo, todo el mundo se ocupaba de todo. Yeah. Cuando tenías que estar en la tienda, pues no solo estabas con los discos, sino que estabas con los sofás Capellini o con lo que hubiera. Por eso era un... era un espacio multidisciplinar, que había muchas cosas, claro, sí. Y también se hacían eventos, él alquilaba el espacio para hacer sesiones de fotos, en fin, y eventos de eso tipo. Vale, joder, de repente he empezado a recordar. Eran unos bajos que eran muy grandes. Sí. Y bueno, la verdad es que
Era curioso aquello. No había entonces muchas... Luego ha habido, a partir de entonces surgieron otras tiendas parecidas. Y bueno, sí, fue otro No, paso. hombre, al final, joder, ahora viajas por Europa o por América y todas estas tiendas así modernas, hipster, que venden sillones y venden también su apartado de discos. O sea, Ropa, realmente era adelantarse un poco a los tiempos, ¿no? Sí, podías comer, había hasta una parte, se puso de flores y plantas, en fin, era... entonces no era muy común verlo aquí, desde luego, pero parece ser que era una tendencia en París, en Londres. Sí. Qué bueno. Te decía cuando leí en tu bio lo de me sonaba, digo, no sé si una tienda tal, porque también coinciden esos años en los famoso boom de las .com. ¿Te acuerdas de que aparecieron tiendas como por ejemplo había una que se llamaba Submarino? No sé si llegaste a conocer, que bueno, que fue de estas cosas que pasaron en nuestra vida, que aparecieron, fue ni un año, pero un año, o sea, nosotros nos pagaban 1 millón de pesetas de la época por tener nuestros discos en la tienda, no vendían ninguno, solamente por tenerlos, porque apareciesen en su catálogo, ¿no? Fue un momento y de repente asocié eso tal, pero sí, ahora me acuerdo de ese multiespacio. Bueno, hablando de venta precisamente online, siempre has trabajado, ¿no? La venta por correo, ¿no? Siempre hablábamos antes también de ese apartado de correo, siempre ha sido para nosotros importante, ¿no? Para las compañías independientes, ya no solamente evidentemente por el aspecto financiero, sino que también era una forma, y es una forma, ¿no? De mantener un cierto engagement, ¿no? con el fan, con el consumidor del catálogo, ¿no? Sí, en cuanto pude y conocí a alguien que me pudiera hacer una página web, pues empezamos a... era un poco también la imagen, porque enseguida todo el mundo se puso al día con Internet, que era aquello de Internet, y todos teníamos... Eso era una manera de los que tampoco teníamos una oficina al uso, de que te pudieras mostrar tu casa, tus cosas, tus discos en este caso, y aquello fue un poco evolucionando rápidamente, porque enseguida se hicieron un par de nuevas webs cada vez más trabajadas, más profesionales, más útiles también para la venta, y lo íbamos al principio compatibilizando con el boletín Jabalina que mandaba a la lista de correo, otros boletines que también hacía más periódicamente, más a menudo o a través de Internet, y luego las ventas cada vez más iban centralizando las ventas online a través de la web. Pero hasta, bastante tiempo se mantuvo el mandar el boletín donde venía el catálogo, y la gente, muchos seguían haciendo pedidos por cartas, sí. Fantástico. Sí. Reacios a hacer un pedido por internet, nada, ellos carta con rellenar el cupón con los discos que querían. Totalmente. Bueno, y es un trabajo que todas las compañías desarrollamos, no solamente, ¿no? Sino también la presencia en festivales, ¿no? Con nuestros stands y eso también has hecho unos cuantos. Sí, además recuerdo, el otro día se lo comentaba a Arantxa, que el primer Benicassin estuvimos juntitos, que era el pasillo aquel... Sí, la entrada del velódromo. el velódromo. Sí, el paseo aquel que había, y ahí nos poníamos casi un plan top manta, con unas mesas de camping y tal, y ahí ese fue el primer año, no había puestos como tales. Claro, ahí estabas tú, estaba el Elephant, estabas todos, siestas. pero tú y yo estábamos al lado. Sí, nos tocó. Y bueno, cuando pegaba el sol, no ni paraguas ni nada. Sí. Yo lo dejé... pillé una insolación. Ese primer año me tuve que tumbar ahí en un banco, porque me dio el no, es que era duro. Yo lo dejé, yo creo que al stand estuve un par de años, pero Gemma sí que lo mantuvo durante años, le encantaba, y la verdad es que bueno, era un momento guay, ¿no? Al final era el momento casi que nos juntábamos un poco todos, sí. ¿no? Yo recuerdo, lo conté porque se me queda clavado. Yo fui a los primeros 11 Benicassin seguidos montando el stand, me refiero. Vale. Luego ya aquello no
No merecía la pena el esfuerzo. Eran caros y ya el esfuerzo, sobre todo el esfuerzo, Sí. porque era una paliza de mucho cuidado. Y ya no. A partir de entonces, en bastantes casos se acompañaba cuando tocaba algún grupo Claro. y bueno, siempre estaba bien estar allí y volver a ver a mucha gente que no veías durante el año. Qué importante fue, ¿no?, lo que hicieron los hermanos Morán, ¿no? Yo sobre todo me acuerdo de eso, los años de cuando era el festival, no era el FIP, era el festival de Benicàssim, ¿no? Sí, desde luego fue... y además el riesgo que corrieron, entre otros, en los primeros años con Luis Calvo, Joaco Espeleta. Al final se quedaron solo los hermanos Morán, pero sí. Bueno, y antes de ellos recuerdo algunos festivales que fueron un poco precursores todavía del Festival de Benicàssim. Yo me acuerdo de un festival en Falset del amigo Jonas Sens, amigo y socio, porque luego también entró a formar parte de Jabalina, junto a otros amigos de Tarragona, que montaron el Festival de Falset en el Priorat. Y me acuerdo que los hermanos Morán montaron su tienda de campaña, iban como a ver, a ver estos, porque ellos ya tenían la idea de hacerlo. No había todavía Festival de Benicàssim. Y algún otro que hubo por allí en Bullas, el Festival de Bullas, que montaron Isa, ¿no? Sí. Allí Bullas siempre ha sido un epicentro. Sí. En Murcia y en otros, en toda la zona, sí. Bueno, volviendo a Jabalina también, en el aspecto editorial, que es necesario también y que aparece de repente, no sabíamos lo que era y aparece para consolidarse como una cosa importante. ¿Cómo empiezas a trabajar ese tema? ¿Empiezas a coeditar con alguien o...? Pues sí, pero vamos, eso fue... no sé decirte el año, pero ya habíamos sacado muchos discos y a raíz de algún lío que de repente, ¿pero esto qué es? Y bueno, ya te enteras y no, es que aparte de sacar discos hay que gestionar esos derechos. Claro, y que aquí hay unos derechos tuyos y otros que no son tuyos y tal, y empiezas y bueno, y esto como... Pero yo al principio aquello lo veo, a pesar de haber estudiado Derecho, huía de todo lo que oliera a contratos pero bueno, había que hacerlo y empecé a hacer, a coeditar con Elephant. Elephant, él ya lo tenía todo montado y bueno, pues vamos, pues vale, empezamos a hacerlo así. Aunque antes de Elephant también fue con RCA, con el primer disco de Iluminados. Ahora que lo dices voy haciendo un poco de memoria, pero eso fue el disco, el primer LP de Iluminados que se hizo con RCA. Pero luego ya todo con Elephant, hasta que ya un día dije, bueno, esto lo puedo hacer yo también. Y empezaste a arrancar la historia tú solo. ¿Y has trabajado de manera activa en ese mundo editorial? O sea, me refiero a la hora de mover temas por series, por agencias. Sí, han ido... Al principio, yo como, no solo en esto, sino en todo, me he ido fijando en mis hermanos mayores, en vosotros, que me llevabais un adelanto y un camino recorrido. Elephant sí está un poco menos, Subterfuge, cómo ibais haciendo las cosas, porque era como había que hacerlas. Y entonces, bueno, en todo, luego lo hacía a mi manera y bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Totalmente. Y en este caso, pues también, sobre todo en el caso de Luis, cómo iba haciendo esto. Pero vamos, nunca ha sido... También Jabalina, ya te digo, lo hago todo. Entonces me voy administrando el tiempo y lo voy haciendo un poco como se puede. En cualquier caso, no he estado dedicado al 100% a buscar series, pues yo qué sé, anuncios en televisión, en tal, para que puedan entrar
te ibas enterando que había esto, pues llamabas a la puerta a ver si se podía hacer algo, y en alguna ocasión pues se han hecho cosas, pero la mayor parte de todas esas contactos ha sido porque han venido a llamar a la puerta nuestra. Sí. Sí. Bueno, como todos has tenido esa línea también académica y bueno, en junio del 2015 impartes un seminario en taller de 2 jornadas en la Fundación Telefónica en Lima, Perú, de teoría y práctica jabalina, sobre la gestión de un sello independiente, con todo lo que implica que dices, ¿no? Al final de cada maestrillo tenemos nuestro libillo, tu visión personalizada. ¿Cómo surge ir a Perú y que en Perú se te pidan hacer algo sobre jabalina? Pues mira, no sé muy bien ahora cómo fue aquello. Tampoco hace tanto, Tanis. Ya. Pues, te has fumado muchos porros, muchísimos menos porros que yo. Infinitamente, porque no, ni fumo. pero bueno, a Perú empecé a ir con mi amigo Aldo Linares, en 2012. Y a raíz de aquello conocí a gente allí, también, bueno, era un viaje privado, no era de trabajo, íbamos a recorrer sitios y lugares maravillosos. Y entonces pues empecé a conocer gente de la música que sorprendentemente para mí, conocían lo que se hacía en España y conocían a jabalina. Y incluso alguna entrevista y gente que también había sellos allí en Lima, en fin. Y a raíz de aquello, pues el hilo se fue sin querer queriendo, como tirando del hilo, gente que vino a contactar conmigo, y al año siguiente volví a ir a Perú también con Aldo, para lo mismo, pero profundizar un poco en aquel viaje y también profundizar en temas de jabalina. Y ahí surgió la posibilidad, me hablaron de que Fundación Telefónica en Lima pues hacía talleres, hacía cosas, y me comentaron las personas que lo llevaran que por qué no proponía, y bueno, así fue, pero bastante fácil, no hubo que pelear mucho. Y 2 años después, en 2015, volví a ir ya, pero porque me habían encargado de este proyecto. Y bueno, la verdad es que fue la primera vez que hablaba en público para hablar de la historia, en referencia a lo que estaba haciendo. Entonces fue una labor un poco de a ver, ¿qué es lo que hago? Tomé como título de teoría y práctica melódica la colección de recopilatorios que ya había empezado a hacer de jabalina, y que de alguna manera resumía. Sí. Pues eso, que primero está la teoría, un día era hablando de la teoría, de montar un sello, y luego la práctica, que muchas veces es bastante diferente a la teoría. Hay que improvisar. Y bueno, sorprendentemente se llenó todos los días la gente muy activa, preguntando, luego nos íbamos a cenar, a tomar copas por ahí, y llegué a conocer a gente como Jalo, que lleva Plastilina Records, que ahora está en Madrid, bueno, ahora lleva ya unos años, y más gente que siguen allí, periodistas, y gente que a raíz de aquello también han montado sus propios sellos en Perú. Recuerdo que un día jugaba a la selección peruana de fútbol y decían, no va a ir nadie, no te extrañe que no vaya a venir nadie. Bueno, pues también ese día se llenó, así que... Qué bueno. Luego también has seguido, bueno, en el 2022, impartes también clases en el IED, con la asignatura del valor del fonograma dentro del curso del posgrado de Management y Marketing que tienen ahí. ¿Cuál es para ti el valor del fonograma? ¿Cómo nos lo dirías en 2 minutos? Siempre, al principio hablábamos de cuando aquel primer disco de Dro, del aviador Dro, de Nuclear Sea, el impacto que me causó, bueno, desde el principio ver los discos a mis hermanos,
los que te vas a encontrar, el ir a una tienda, el mirar, sacar, de repente encontrarte algo que no imaginabas poderte encontrar, los discos en la metralleta, sobre todo, pues eso ya llega a un momento que está en tu ADN. Me imagino que tú igual, el tener el contacto con los vinilos, sobre todo, pues es algo que va con nosotros. Y pues ese valor es un poco lo que traté de hacer ver a las nuevas generaciones, que eso pues no lo han mamado, no lo han vivido. Sí. Y a veces parece un poco marciano, parece que eres bueno, como las colecciones de todo lo que de nuestros muñecos, nuestros cromos, nuestros pósters, todo, ¿no? El valor no solo del acetato, que soporta la música, que lleva la música, sino también las portadas. Eso también tiene un valor, lo que, bueno, cubre un poco y protege el disco. Es algo más sentimental. Sí. Y luego, bueno, también hay que profundizar en los temas más técnicos. La labor que parece para mí siempre ha sido mágico, que un vinilo, que una aguja de diamante pase por unos surcos y produzca esa maravilla, ¿no? Y bueno, pues todo eso, que es también mezcla de sentimiento, emoción, y algo más material, pues bueno, tratar de transmitirlo y que perdure en el tiempo. Totalmente. Bueno, ¿en qué proyectos andas ahora? ¿Con qué artistas estás trabajando? Bueno, siempre he sido de querer, una vez que confío en alguien, en este caso un artista, pues en la medida posible continuar con ellos y apoyarles. Y en eso, pues, y con los años más, ha sido ya una relación en la que ellos, en muchos casos, en la mayoría de los casos, me han ayudado a mí también a aguantar los embates de las circunstancias por las que hemos vivido. Entonces, en estos momentos, pues conservo pues a Parade, a Alexander Platz, que es Alex de Klaus Kinski, Jaime Gem, que viene de Souvenir, Pumuki con Jair, en fin, artistas. Un roster bien chulo, ¿eh? O sea, me parece, vamos, 4 propuestas que me encantan, o sea que... Y además considero que es gente que aporta muchísimo, no solo a Jabalina, por supuesto, sino a la música pop y rock independiente que se hace en España, por su trayectoria, por su valor como compositores, letristas, todo. Marco, Apenino, ahora reeditamos el disco de Arfurfur por el 30 aniversario, algo que quedó ahí cuando se separaron, con un solo disco, pero que menudo disco. Y, en fin, pero siempre estando pendientes de las cosas que se hacen, como hasta ahora, lo último fue Margarita Quebrada. Pero bueno, no es que cueste ver un poco lo que se hace ahora, porque siempre estamos pendientes, pero bueno, que no, yo siempre he sido de que me llame la atención la propuesta de los grupos y que sea diferente a lo que ya tenemos. No he querido que solapar propuestas que se parezcan, claro, que generen incluso competencia entre ellas, ¿no? Eso es, sino que sumen, porque a mí también, de alguna manera eso también ha sido porque, bueno, al principio, cuando eres muchísimo más joven, tienes tus gustos, crees como muy inamovibles, pero te das cuenta que no, pero eso, bueno, eso pasó muy rápido. Siempre me ha gustado, iba a decir todo tipo de música, pero tengo gustos muy, muy eclécticos y muy diversos.
Y viendo los discos de mi colección, pues se puede ver. Pues un poco, no es que tenga traslado a Jabalina, porque Jabalina pues es un sello de música pop, pero dentro de lo que el pop ofrece, pues me interesa todo. Bueno, y este año se cumplen 30 años, ¿cómo lo vas a celebrar? Pues bueno, pues la verdad es que de la manera que he ido celebrando anteriores aniversarios, vamos, yo no he sido hasta hace poco de celebrar ni siquiera mis cumpleaños, entonces, bueno, pero me lo piden y creo que también es justo hacerlo. Y es una manera de volvernos a encontrar todos. Entonces haremos probablemente una fiesta a final de año, juntándonos, haciendo piña y bueno, abriendo las puertas a todo el que quiera venir a conocernos, porque ya los conocen, pero a disfrutar de eso, de un día de puertas abiertas, por así decirlo. Y aparte, bueno, reeditar discos que creo que merece la pena rescatar para que no queden en el olvido y bueno, pues ahora con playlists recordando gemas perdidas, aparte de la de Subterfuge, que esa no está perdida, pero que con la vorágine de tantos años pues se van olvidando y a veces yo mismo me sorprendo, anda, pues esta canción si es que no la conoce, y tratando de que, bueno, aprovechar un poco los medios que hay ahora para rescatar y volver a poner en las ondas cosas que están ahí. Sí, visibilizar cosas que hay ahí que es verdad que cuando echas la vista atrás muchas veces dices, joder, esto qué pena que no haya trascendido más, ¿no? Bueno, ¿crees que en 2024 tendría sentido montar una aventura como Jabalina? Pues buena pregunta. No sé si lo volvería a hacer. Bueno, lo volvería a hacer retrotrayéndome en el tiempo, si volviera a pasar, y además con más ganas. Pero ahora mismo, no sé, es complicado porque si no has tenido una trayectoria, no has conocido de dónde vienes, si empiezas ahora es difícil. Probablemente pensaría en otra cosa. Es que las circunstancias, las vivencias, las cosas que empiezas a... No es lo mismo, no sé, si yo tuviera 15 años y pues seguramente me habría fijado en otras cosas. No tendría ese amor por los vinilos, los formatos, en los discos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Al final somos una generación que venimos de un apego al formato, a esa comunión que hablabas con el formato, de tocarlo, de ir a la tienda, de hablar con Javi del Sur, con Pepe de Escridiscos. Al final creo que eso es lo que nos hizo, ¿no? Al final decidir la opción de montar una compañía, y no te digo ahora, y no es un ejercicio de nostalgia y de cualquier tiempo pasado fue mejor y esas cosas, pero creo que sería complicado con el estímulo que teníamos afrontar ahora, pues cuando creo que todo es más frío, ¿no? Las plataformas digitales son mucho más frías, ¿no? Eres lo que vives. Nosotros a una edad sobre todo, que es cuando empiezas a ser consciente de quién eres y de lo que quieres, y tienes tus vivencias que alimentan esas ideas, esos proyectos. Totalmente. Pues ahora, los chavales de ahora no tienen esas vivencias que hemos tenido nosotros. Y si nosotros formamos parte de esta generación, pues estaríamos en las mismas circunstancias. Eso es lo que dices. Totalmente. Entonces, pero vamos, que nos quiten lo bailado. Una persona es en el momento que nace y vive y va conociendo y se va rodeando, ¿no? También de otras personas que también te enseñan, te aportan y tú te vas fijando. Tienes que estar atento a lo que hay a tu alrededor. Por suerte, para los que somos como somos,
y hemos vivido lo que hemos vivido, ahora hay ha habido, hace ya, no es de ahora, un resurgir del vinilo, del formato, y hay tiendas, por ejemplo, en Madrid, pues ya no existe Del Sur, el Scri lo llevan otros indomables, y hay otra serie de tiendas que, pues, como Bajo el Volcán, en fin, que también hacen esa labor. Muchas veces me encuentro hablando chavales que no solo también se interesan por los discos, que no es que ahora un chico o una chica no sepa lo que es un disco. La mayoría es así, ¿no? Pero hay otros muchos que de repente y ven que hay tiendas y que hay música y empiezan a descubrir, pero no es de la manera que tan avasalladora, tan deslumbrante como la vivimos nosotros. Totalmente. Bueno, siempre finalizo con una pregunta recurrente, que es eso, pues ¿quiénes han sido tus referentes en tu vida profesional? Para ti, ¿quién ha sido la gente que te ha influido para al final hacer lo que has hecho? Bueno, tengo uno muy claro, bueno, varios. Para empezar, bueno, habría que resumir uno. Sí. No, puedes decir varios. No. Pues hay una persona que en esta mesa ahora sigue impartiendo cátedra, que es Julio Ruiz, por todo lo que ha aportado, por todo lo que nos ha ayudado a todos, su conocimiento, su forma de ser, su equipo de fútbol, todo. Y luego, pues si tengo que aparte, todos esos hermanitos que me han ayudado a fijarme en ellos como tú, pues Luis Calvo, por la amistad que me unió desde el principio con él, y también me ha servido un poco de primera mano de referencia. Un poco han sido ellos dos, ¿no? Julio, incluso antes de Jabalina, por cosas que hemos ido comentando antes, ya el fanzine Ediciones Mulisar íbamos a Radio Popular a presentarlo allí. Ah, qué bueno. Sí. Y luego nos recibía en chándal del Atleti, me acuerdo, en la emisora. Y bueno, y luego ya cuando conoces a Luis y todo lo que hay detrás, pues y te deslumbra. Es mucho más de lo que tú imaginabas, y montar un sello pues lo ha sido. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Tanis. Ha sido un auténtico placer contar con tu testimonio y tu palabra en esta especie de enciclopedia de audio que me he propuesto hacer, así que nada, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y encantado de aportar mi granito de arena. Gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y en esta ocasión nos vamos con una ración de pop, que es lo que le gusta a nuestro invitado de hoy. Nos vamos con Fantasma de Radio Palmer. Adiós. Me hablan de un fantasma, siempre les visita por las noches, entra sin hacer ruido en cualquier casa, pues la oscuridad bien la conoce. Va hacia el valle con ganas de fiesta, cruza en autostop la carretera, siempre es visto en su sabana blanca, no hay por qué
aquel fantasma. Cuando el sol se esconde y no descansa, solo busca malas compañías. No hay manera de encontrar su casa. De buena gana le invito a la mía. De buena gana le invito a la mía. Mis amigos me hablan de un fantasma, merodea cerca de los coches. No te asustes, guarda esa navaja. Cuando se aparezca hoy a las 12, es tan tímido y tan dulce. Él te encuentra, no lo busques. Todos chillan, no lo entienden. No hace daño ni lo siente. Cuando el sol se esconde no descansa, solo busca malas compañías. No hay manera de encontrar su casa. De buena gana le invito a la mía. De buena gana le invito a la mía. Mis amigos me hablan de un fantasma. Mis amigos me hablan de un fantasma. Mis amigos me hablan de un fantasma.